high school students, parents, and all coproductors San Juan Macías family. Buenas tardes, alumnos del segundo año de secundaria, padres de familia y toda la familia coproductors de San Juan Macías. Welcome back to your English class. Bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. Okay, before we start, we need to thank God for this new day. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Dear God, I want to thank you for this wonderful day, for one more day of life, for me, my family, and all my friends and students. Now, I want you to give this enough strong and support to all those people who are suffering from COVID-19 and to all those persons who has lost a family member. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Very good, now we are ready. Ahora sí estamos listos. Now, la competencia que vamos a desarrollar es leer diversos tipos de textos en inglés como lengua extranjera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer, vamos a practicar más la lectura. ¿Ok? Muy bien. And the purpose of this class is to learn how to make imperative sentence, right? Imperative sentence. How we can make imperative sentence. What are the difference between imperative sentence and regular sentence? ¿Cuál será la diferencia entre oraciones imperativas y las oraciones regulares, ¿no? ¿Cuál será? And also we are going to review the adjective, in this case focused to the feelings. Vamos a hacer un repaso de los adjetivos, esta vez enfocado hacia los sentimientos. Y también vamos a leer algunas descripciones de algunas personas y vamos a, de acuerdo a la respuesta a la oración, vamos a formular las preguntas, okay? So we are going to use personal information, we are going to take some sentence, and from that sentence we are going to make the questions, okay? So we are going to review personal information, the classes before that when we start. Vamos a hacer un repaso de las clases que tuvimos cuando empezamos el colegio, ¿no? Very good. So let's gonna start. So we are gonna show you some slides and with information, and then we are gonna develop the reading, okay? All right, come with me. Very good. So here we have some sentences. We can call it sentences. So we have respect your classmates. We have send horrible message. Send horrible message. Be friendly. Be friendly. Talk to an adult. Insult classmates. And use kind words. Okay? Do you have any problem with the vocabulary? Okay, let's review the vocabulary in this from this sentence. Okay, so respect your classmate, respetar a tus compañeros de clase. Send horrible messages, send, enviar mensajes terribles o horribles a algunos compañeros para molestar, ¿no? Be friendly, ser amistoso. Talk to an adult, talk, sinónimo de speak. Talk y speak casi tienen el mismo significado, hablar con un adulto. Insult classmates, insultar a compañeros de clase, ¿no? Eso no se debe hacer, ¿no? Use kind words, utilizar amables palabras gentiles, ¿no? O ser amigable con tus palabras, ¿no? Muy bien. Entonces, so here this sentence, which of these sentences can promote or can say with, okay? These sentences can promote, pueden promover el bullying o pueden ayudarnos a evitarlo, ¿no? ¿Cuál de estas serán, no? Tenemos respect your classmates y tenemos que poner un check si promueven a evitar el bullying, ¿no? Entonces, send horrible messages, tenemos que poner a cross out, una X, en aquellas frases que apoyan o promueven el bullying, ¿no? Como send horrible message, ¿no? Eso promueve el bullying, ¿no? Entonces le ponemos una X. And then, be friendly. Check, right? Excellent. Talk to an adult. Check also, right? Insult classmate, no? We have to put a cross. No, that's for bullying. And use kind words. We have to check, okay? Very good. If you can, we have two words to say the same thing, okay? Tenemos dos palabras para decir lo mismo. En este caso tenemos check, que lo utilizamos en American English, and to tick, cuando lo usamos en British English, ¿ok? Tick, British, check, American English, ¿ok? Vamos a utilizar, o vamos a encontrar en algún momento esas dos palabras en algunos textos, ¿no? Y ahora ya vamos a poder identificarlo, ¿no? Tick, hacer un check, o poner un visto bueno, o check, ¿no? Muy bien. Next, please. So in the next slide, we are going to review some feelings, ¿ok? So,
and we are gonna match it. We are gonna match it, okay? We have it in Spanish here, you know it perfectly well, and we have it here in English, right? So what do we have to do is to match the picture with the word. So in the first one we have scared. What is this? Letter C, asustado. So scared, asustado. Very good. Number 2, strong. Strong, they show muscles, okay? Strong is fuerte, right? Very good. Number 3, you know it very well, no? Sad. Look at my face. Sad, no? That is triste. Where is triste here? Oh, letter G, right? Perfect, okay? Now brave, be brave. Okay, you can do it, be brave, okay? Valiente, no, we can say valiente. Letter F, excellent. So embarrassed, oh no, I fall down. Oh. Embarrassed, what it means? Avergonzado, letter A, avergonzado. Happy, you know it perfectly well, so that is letter H, feliz, happy. Unhappy is the opposite, okay? Unhappy, happy, unhappy, infeliz, right? So when we found un before adjective, we're gonna say in the opposite, okay? Cuando encontremos un adelante de una palabra, va a ser lo opuesto, ¿no? Como vemos acá, happy, feliz, unhappy, que no está feliz, ¿no? Lo opuesto, infeliz. También lo recuerdan cuando vimos countable and uncountable, ¿no? Countable, contables, uncountable, no contables, ¿no? Muy bien. And finally we have glad. It means contento. I'm glad to see you again, ¿no? Estoy muy contento de verlos nuevamente. Very good. So next, in the next, hello, I am George and I am American. I am 15 years old and I am in my 3rd year of secondary school. My classmates bully me because I am black. They insult me. I think bullying is terrible. I am very unhappy and scared, but my parents help me a lot. Very good. Okay, so pay attention to the information that we have about George, what we have in here, okay? Just look for it, and also which adjectives we are using, okay? ¿Qué adjetivos estamos utilizando, no? Vamos a repasarlo después, ok. Traten de identificar los adjetivos que hemos visto en la primera diapositiva, ok. Muy bien, seguimos, please. Next one, please. In the next part, we have to some sentences also, no? Don't be unhappy, no seas infeliz. Talk to an adult, habla con un adulto. Be brave, sé valiente. Be happy, sé feliz. Don't insult your friends, no insultes a tus amigos. Respect your classmates, respecta a tus compañeros de clase, ¿ok? Vamos pensando en esas palabritas y después vamos a desarrollar, vamos a saber a qué se refiere, ¿ok? Next, please. Okay, so in the next, we have Stefano. Let's read about him, okay? He said, hello, I am Stefano. I am Spanish. I am 12 years old, and I am in my 1st year of secondary school. My classmates bully me because I dance ballet. They send me horrible message. I think bullying is terrible. I am very sad and embarrassed. But my teachers help me a lot, right? So here we have this description of Stefano. And again, try to focus on the information they give us, and also try to remember with adjective we use it in here. Okay, next please. So in the next part we have also some phrases, no? Don't be sad, talk to your friends, be positive, don't be embarrassed, yeah? Use kind words, and don't send horrible messages, right? So finally we are gonna read about the one more person, okay? Next please. Alright, so hello, I am Charlotte, I am Canadian, I am 13 years old, and I am in my 2nd year of secondary school. My classmates bully me because I have big ears. They insult me. I think bullying is terrible. I am very scared and sad, but my teachers help me a lot, right? So, next please. So we have don't be scared, be brave, don't be sad, be friendly, and use kind words again, and don't insult your classmate, no? Okay, now pay attention. What information do we have in here? So focus on the sentences. I am Charlotte. What information is that? What is about? I am Canadian. Canadian, what is that? I am 13 years old. 13 years old. Let's talk about what?
Okay, I am in my second year of secondary school, no? Alright, and then we have the adjective, no? Terrible, scared, sad, alright, and help, no? And focus on the sentences in the other side, no? Don't be scared, be brave, don't be sad, okay? So just try to identify what is the difference between the sentences that are in the square and this sentence in here, okay? So now I'm gonna help you to identify that information, okay? Alright, so let's go to the other side, please. Okay, so here we are gonna review and we are gonna pay attention to the sentence that we are gonna make because we are gonna show a difference between this sentence and the one that we are gonna use it later, right? So let's start. So let's review the adjective. So here we have happy, sad, hard, duro. This word is hard. Brave, valiente, and friendly, amigable. Quiet, tranquilo. Shy, tímido. Good, bueno. Strong, fuerte, right? And here, what do we have in here? ¿Qué vemos acá? What can you say about this? We have be. So, any idea what is be? And then we have am, is, and are. What idea do you have about this? ¿Qué idea te da esto? ¿Te recuerdas? Entonces, be se refiere al grupo de verbos que trabajamos, el verbo to be. El verbo to be en presente trabaja de tres formas, ¿no? Tiene tres formas. Am, is, and are. Ahora, vamos a ver cómo trabajan y con qué pronombres trabajan estos tres verbos, ¿no? Muy bien, entonces, recuerden siempre el orden, ¿ok? Entonces, I va a trabajar con am. Vamos a hacer una oración con esto. Entonces voy a buscar mi pronombre. ¿Qué pronombre voy a utilizar con el primer verbo que es am? El pronombre I, ¿no? Muy bien, tenemos ya el pronombre I o sustantivo en algunos casos y voy a utilizar el verbo am. Muy bien, vamos a poner esto acá y lo vamos a complementar con el adjetivo happy. I am happy, ¿ok? Y ahora, el is, ¿con qué trabaja? ¿Con qué pronombres trabaja el his? Acuérdate, is trabaja con he, she, it, tercera persona, he, she, it. En este caso, como estamos utilizando adjetivos, vamos a utilizar el pronombre he. Vamos a utilizar el pronombre personal he, que se refiere al varón. Entonces es he masculino. Also, we can also use a name. ¿Ok? Podemos utilizar un nombre propio, ¿no? Puede ser José, en este caso, Juan, Luis, Carlos, etcétera, ¿no? ¿Y qué verbo nos va a seguir? Va a seguir el verbo is. Muy bien. Tenemos el verbo is. Y lo vamos a relacionar con un verbo también, perdón, con un adjetivo, porque ya tenemos el verbo, ¿no? He's sad. Él está triste. Y finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda el verbo are, ¿no? Are lo utilizamos con ¿quién? Con los pronombres que nos indican plurales, ¿no? We are, they are, and you are. Acuérdate que you puede trabajar tanto, significar para singular o también puede significar el uso o su uso para el plural, ¿no? Muy bien, en este caso voy a utilizar we. We are friendly, ¿ok? Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Que utilizamos el verbo to be para hablar de adjetivos. Ojo que aquí solamente estamos hablando de los adjetivos relacionados o referidos a los sentimientos. En general, podemos utilizar cualquier otro adjetivo, ¿no? I am short, ¿ok? I am big, grande. He is tall, él es alto, ¿no? The apples are green, las manzanas son verdes, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces recuerden esta estructura y pongan atención, recuerden cómo está hecho esto, ¿no? Pronombre personal, verbo to be y el adjetivo. Muy bien, vamos a pasar a nuestra segunda lección. Very good. So, before we do it, sentences using the verb to be and the adjective. Now we are going to use a different kind of sentence. Hemos visto oraciones con el verbo to be y los adjetivos. Ahora vamos a ver otro tipo de oraciones. We call it imperative. Lo llamamos imperativo. ¿Por qué se llamarán imperativos? ¿Y qué nos dirán? ¿Cómo lo utilizaremos? Muy bien, eso lo vamos a ver ahora. We are going to see that in some minutes, okay? So here we have don't be sad, don't be shy,
be happy, be brave, be friendly. Okay? So, take a look. What are different from that previous sentence? ¿Qué son diferentes de la primera oración? Ajá. ¿Se acuerdan cuál era la estructura de la primera oración? Pronombre, verbo to be y el adjetivo. Y en este caso, ¿tendrá pronombre? ¿Qué vemos entonces? No. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un auxiliar. Don't, be. Be es el verbo to be, ¿no? Que está trabajado en forma general, no lo está identificando por el sujeto, pues no tiene un sujeto, por eso vamos a trabajarlo en su forma básica, ¿no? En su forma infinitiva. Don't be sad, don't be shy, ¿no? Si fuera la otra forma, ¿cómo sería? He is sad o she is sad, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos aprendido a reconocer cuál es la diferencia. Y be, ¿ok? Directamente vamos a poner primero, sin sujeto, el verbo be. Be happy, be brave, and be friendly, ¿no? Muy bien, acá tampoco tenemos un pronombre, o un pronombre propio, o un sujeto. Directamente vamos a trabajar con el verbo. El verbo va a ir primero, sin necesidad de un pronombre propio, ¿no? O un sujeto. Y en el caso de otros verbos, como el ejemplo say, insult, and go, vamos a necesitar solamente de auxiliar don't, ¿ok? Don't say bad words, don't insult people, don't go out, especialmente en este confinamiento, ¿no? Don't go out, solamente tenemos que salir cuando sea necesario, ¿no? Muy bien, entonces, no digas malas palabras, no insultes a las personas. En el caso de la forma afirmativa, simplemente trabajamos directamente con el verbo respect, talk, and wear. Entonces, vamos a ver los ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Respect your classmates, respeta a tus compañeros. Talk to an adult, habla con un adulto. Wear a mask, usa una mascarilla. Eso también hemos visto en nuestra lección del COVID-19, ¿no? En la lección de COVID-19. Muy bien, entonces esos imperativos nos dan consejos, nos dan sugerencias para qué hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando utilizamos el verbo to be de forma afirmativa, vamos a poner el verbo to be primero y de ahí el adjetivo. En el caso de otros verbos vamos a utilizar directamente el verbo respect y en este caso vamos a utilizar un complemento, ¿no? Respect your classmate. Muy bien. En el caso de sea negativo, vamos a necesitar la ayuda del auxiliar do not. En contracción va a ser don't, como lo vemos acá, don't, y vamos a utilizar después el verbo en su forma básica, ¿no? Su forma infinitiva. Don't be sad, don't be shy, and don't say bad words. Say es el verbo, don't insult people, and don't go out. Muy bien. Entonces ya tenemos claro de qué es y cómo se hacen las oraciones imperativas y cuál es la diferencia entre una oración imperativa y las oraciones regulares, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿te acuerdan que vimos en el texto en la primera parte? ¿Qué información vimos? Vimos que decía I am Charlotte, I am 13, ¿qué más? I am Canadian y otras cosas, ¿no? Entonces vamos a ver este lado de, a partir de esas oraciones, cómo podemos formular las preguntas. ¿Ok? Acompáñenme a hacerlo. Muy bien, en este caso hemos recogido algunas oraciones del texto, ¿no? Y les voy a mostrar la diferencia que hay entre estas dos y cómo se formula la pregunta, pues muchas veces solemos confundirnos, ¿no? Por ejemplo, she's Canadian, anda pensando, ¿a qué se refiere? Canadian, she's Canadian, ¿de qué nos va a hablar? They are from Canada, ¿qué es Canadá? Vamos viendo, Canadá y Canadian, ¿serán lo mismo? ¿A qué se refiere? Canadian, ¿a qué se referirá? Muy bien, se refiere a Canadian, por ejemplo, I am Peruvian, ¿ok? También puede ser British, puede ser Colombian, puede ser Brazilian, ¿ok? Italian, etc. Entonces, ¿a qué se referirá? ¿Y cuál es la diferencia? Peruvian, Perú, Canadá, Canadian, ¿ok? Colombia, Colombian, Brasil, Brazilian, Chile, Chilean. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En este caso, ¿a qué nos referimos? A nacionalidad. En este otro caso, vamos a hablar del país. Entonces, para formular la pregunta hay que tener mucho cuidado e identificar primero, ¿no? Canadian, entonces se refiere a nacionalidad.
¿Cómo vamos a comenzar la pregunta? Entonces, muy bien. Ahora vamos a ver cómo formulamos la pregunta. Entonces, ya sabemos que Canadian se refiere a nacionalidad. Y cuando queremos preguntar sobre su nacionalidad, vamos a utilizar la siguiente pregunta. What? ¿Qué verbo estamos utilizando? Estamos utilizando el verbo to be. ¿Qué forma? Is. What is? ¿A qué nos referimos? De she. Pero en este caso vamos a referirnos a su nacionalidad, ¿no? Su nacionalidad. Cuando nos referimos a la nacionalidad de del sexo femenino, vamos a utilizar her. What is her? Y finalmente ponemos nationality, ¿no? What is her nationality? She's Canadian, ¿no? What is her nationality? She's Canadian, ¿no? Y si fuera varón, what is his nationality? He is Canadian, ¿no? Muy bien. Y ahora tenemos they are from Canada. Ah, y antes de pasar a esto, entonces, acuérdense que utilizamos is con he and she. Y si utilizamos they, we o you, vamos a utilizar acá el verbo are, ¿no? Muy bien. Entonces, eso vamos recordando, ¿no? Entonces, they are from Canada. Canadá es un país. Cuando hablamos de país, vamos a utilizar la palabra where. Estamos utilizando they, por eso estamos utilizando el verbo are. Por eso vamos a utilizar where y el verbo are. ¿Qué pronombre estamos utilizando? Estamos utilizando el pronombre plural they. Entonces, where are they? Y finalmente el complemento. ¿Y por qué no pongo Canadá? Pues porque Canadá es el lugar que necesito, es la información que necesito recabar, ¿no? Entonces, where are they from? ¿De dónde son ellos? They are from Canada. What is her nationality? She is Canadian, ¿no? Muy bien, ¿vieron qué fácil es? Y hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando vean from, en la pregunta se va a referir a un lugar. Canadá puede ser Callao, puede ser Ventanilla, ¿ok? Muy bien. Y cuando vean Canadian, que es nacionalidad, vamos a utilizar la palabra, obviamente, nationality, ¿ok? So now we're gonna review two more sentences and how can we make a question from this sentence, ¿ok? Vamos a ver dos oraciones más y cómo vamos a formular las preguntas de acuerdo a esas oraciones. Okay, come with me. Alright, we have the following questions. Sorry, the following answers. I am Anne. He is 14 years old. Okay, now think. How can we make a question, or what is the question to get this answer? Okay, so this is I am Anne. It's talking about name. So what is the question for, or to get the name? Easy, right? What is your name? What is your name? No? What is your name? I am Anne, okay? But teacher, we also answer, my name is Anne. Muy bien, tenemos dos formas de contestar esta pregunta. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? My name is Anne, en este caso, ¿no? O si no, también I am Anne. Cualquiera de las dos formas es correcta, ¿ok? ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Ana, en este caso, y soy Ana, ¿no? Cualquiera de esas dos respuestas es correcta. Muy bien, entonces en el caso, he is 14 years old. ¿Cuál será la pregunta? Entonces, vamos a formular la pregunta con how. ¿Qué estamos viendo? La edad. Entonces, how old. ¿Qué verbo estamos utilizando? Is. ¿Qué pronombre? He. Muy bien. Okay. How old is he? He is 14 years old, ¿no? How old is she? She is 14 years old. En el caso de plurales, how old are they? They are 14 years old. How old are we? We are 14 years old. How old are you? I am 14 years old, ¿no? Muy bien. ¿Vieron qué fácil es?
Excelente, espero que les sea más fácil con esa explicación hacer preguntas simplemente teniendo las respuestas. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la tarea? La tarea consiste en hacer una descripción como lo que vimos en los textos acerca de George, que de Charlotte y Estefano, ¿no? Esos tres personajes. Vamos a usarlo de modelo y hacer una descripción similar con algún personaje que haya sufrido bullying también, ¿no? Entonces vamos a poner la descripción que hemos encontrado: name, nombre; age, edad; ¿qué más hemos encontrado? Nationality, nacionalidad; and also en qué grado está, ¿no? ¿Qué grado está? ¿Cuál es el problema del bullying? ¿Okay? Puede ser, tiene orejas grandes, tiene nariz grande, tiene cejas grandes como yo, ¿ok? Es muy bajito, etcétera, ¿no? Y por qué se burlan de él, o por qué le hacen bullying, y cómo se siente, y qué debería hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros sugerirle, ¿no? Con oraciones imperativas. En esas sugerencias tenemos que poner adjetivos referidos al sentimiento, utilizar el verbo to be y también utilizar las oraciones imperativas, ¿no? Las oraciones imperativas. Después de esto, practicas en casa y te grabas un audio. Ese audio lo subes a la plataforma Claro o a la carpeta que he creado en el Google Drive, ¿ok? Ya les he mandado el link, ya tienen el link en el grupo de WhatsApp, así que espero sus evidencias. See you next class, ¿ok? But before we go, antes de irnos, tenemos que responder algunas preguntas. ¿Ok? What do we learn today? ¿Qué hemos aprendido hoy día? Muy bien, hemos aprendido a diferenciar las oraciones imperativas de las oraciones normales. ¿Qué más? Hemos aprendido a formular preguntas simplemente con la oración de respuesta. Y también, ¿qué hemos hecho? Hemos aprendido a hacer oraciones utilizando el verbo to be y los adjetivos. ¿Ok? How do you feel? I hope you feel as good as me, as excellent as me. Espero que se sientan tan bien como yo. Alright, so now it's time to say goodbye. See you next class. Bye bye. Take care.